Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Ayer terminábamos el programa hablando un poco del bullying y hablábamos un poco del tema de, digamos que contrario, ¿no? Porque siempre hablamos de bulean a mi hijo, en la escuela no hace nada, en fin. Y por otro lado, yo preguntaba ayer, ¿qué harías si te dijeran que el bully es tu hijo? Y lo preguntaba en redes y me topé con muchas respuestas muy satisfactorias en términos de sí asumir y creer la posibilidad de que el hijo lo fuera, estuviera siendo capaz de hacer esto. Quiero recordar, y lo insisto mucho, porque ahora para los papás cualquier cosa es bullying, y no es así. Por eso dicen que el bullying ha existido desde siempre, porque pues toda la vida alguien te molestó o a alguien molestaste y demás, pero el bullying es un acoso o una molestia sistemática en donde uno o más chicos la traen contra uno o más chicos de forma constante, todo el tiempo, como si fuera una tarea, ¿no? En el que consistentemente están molestando al mismo. Y en ese contexto sí pueden acabar emocionalmente con una persona, con un niño, con un adolescente al que consistentemente el mismo grupito ya se lo trae de bajada y todo el tiempo le están haciendo maldades al mismo. A eso es a lo que le llamamos bullying. El que de pronto a tu hijo lo molestaron, ¿no? No es que no se tenga que hacer nada o no es que no se le dé importancia, pero eso no es bullying. Ahora, dentro del bullying, claramente parecería que el bully, el que está organizando a todo este grupito de niños como líder para atacar a alguien, está teniendo un gran enojo dentro de sí, que siempre se tiene que analizar de dónde viene, qué es lo que está pasando en su contexto. Y en más de una ocasión se descubre que vienen de familias en donde están pasando cosas y el chico está encontrando en la escuela un lugar donde desahoga, o no está teniendo voz, o se está sintiendo que constantemente está siendo agredido y necesita ir a desquitar en algún lugar esto. Y entonces detecta a alguien o a algunos a los que siente chiquitos, poquitos, débiles, y empieza a organizar una turba dentro de la escuela, a recibir un liderazgo, un lugar en donde un grupo lo escucha y empieza a agredir y dirige a estos. Y claro, dentro del bullying lo que hay es el principal buleador, los que lo siguen porque no se atreven a llevarle la contraria, porque pues es mejor seguirlo que estar en el lugar del que es buleado, ¿verdad? Pero también hay un grupo importante del que voy a hablar regresando, que es el que no está ni siendo buleado, ni en el grupo de los que bulean, pero que sabe perfectamente lo que está pasando. Fíjense que dentro de los personajes involucrados en el bullying está el bully, que es el que liderea, el que molesta y liderea a los demás para que lo hagan. Están los seguidores, que son activos también en molestar. Está evidentemente él o los molestados, pero están otros, que son los observadores. Ellos saben perfectamente quiénes molestan, a quién molestan, y no hacen nada. Y en muchas ocasiones, y tristemente, cuando he tenido que ir a
alguna escuela a intervenir al respecto o a asesorar a algún colegio, cuando uno habla con los observadores, con la respuesta con la que uno se queda, y no puedo dejar de decirles que me quedo asombrada, es que los chicos dicen: mis papás me dicen que yo calladito y no me meta en problemas. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿dónde está la responsabilidad social? ¿Qué tanto yo me vuelvo cómplice cuando estoy enterado de algo y no digo nada? Y ahí es donde aparecen el montón de frases que espero me salgan para que no se rían de mí aquí mis compañeritos del equipo, pero el valiente dura hasta que el cobarde quiere. ¿Qué pasaría si se unen los buleados con los observadores para poner un alto a una circunstancia que, si mientras no me está pasando a mí, no le debería de pasar a nadie más? Y quitar una aparente fortaleza en el otro, cuando en realidad este tema del bullying no es un tema de malos y buenos, es un tema de niños o de adolescentes que están tratando de ver por dónde resuelven las circunstancias con las que están viviendo. Y entonces nosotros tendríamos que saber adoptar un papel como guías de los hijos mejor ante una circunstancia en donde nadie es inocente, ni el buleado. Porque el buleado tendría que aprender a desarrollar estrategias para defenderse de buena manera, ¿ok? Ganar seguridad personal, y que si se burlan de mí porque me gusta tal grupo, pues sí me gusta, ¿y qué tiene de malo? ¿Dónde está el problema? Y si a ti no te gusta, pues no pasa nada, no hay ninguna diferencia. Y si no vivo en la misma condición socioeconómica que la tuya, no hay ningún problema, yo tengo lo suficiente para vivir con lo básico. ¿Por qué tendría que sentirme menos? Toda la seguridad personal tendría que estar basada de otras formas, y si el otro se burla, mi amor, no le hagas caso, en lugar de, no, vamos a ir a acusar. No, vamos a ver cómo reforzamos, porque a cada uno de los miembros de esto que hacen posible el bullying, le hace falta formación y educación y habilidades nada más que diferentes. En la escuela de mi hijo tienen consecuencias, pero la consecuencia de que si por un mal comportamiento o por si no llevan tarea es que la suspensión, o si no, ellos entran a las 7:30 y los dejan hasta las 6 de la tarde. Y es toda una semana. Mi duda es, ¿pueden hacer eso con los niños, con los adolescentes? Y por todos los problemas que ha tenido, él me ha comentado que pues que ya mejor él se quiere suicidar, porque es un tonto, todo lo hace mal, y pues yo estoy muy desesperada. No sé qué hacer, Chayo. Mira, creo que hay que separar en dos este audio que me estás enviando. Primero, qué bueno que pongan consecuencias en las escuelas. Qué bueno que aprendas tú a respetar las consecuencias de las escuelas. Cuando las escuelas ponen consecuencias, ellos saben, son profesionales, y saben qué sí puede hacer un chico dentro de las consecuencias y qué no. Ya lo sé que en la mente de muchos papás está pero hay maestros que abusan, pero sí existe, y cuando eso sucede, hay que hacer las quejas pertinentes. Pero cuando la escuela como institución está tomando ciertas decisiones, te están ayudando a educar a tu hijo, entonces es una torpeza absoluta ir a defender a un hijo que presentó comportamientos inapropiados y que la escuela toma medidas para tratar de hacer que ese chico entienda. Yo sé que para muchos papás la exclusión del sistema, que es estás expulsado durante X tiempo, les parece una locura, y que a quien fastidian es a ustedes como papás, y que el chico no aprende nada y demás. Lo cierto es que normalmente el expulsar de la escuela está relacionado con haber pasado
por diferentes tipos de faltas y no haber modificado el comportamiento, y entonces se llega a la falta máxima, que es la exclusión, sacar del sistema por unos días, que es lo mismo que sucede cuando vivimos en la vida y cometes una falta suficientemente grave que te meten a la cárcel. Te excluyen del sistema y te meten a un lugar en donde estás encerrado. Ahora, hay otras en donde no trabajaste lo suficiente, te vas a quedar en la escuela para que te veas forzado a hacer el trabajo que no has hecho en la escuela, para ver si de esa manera aprendes a organizarte en el contexto. Entonces, si la escuela, y esas son sus reglas, y tú respetas a la escuela como autoridad, necesitas decirle a tu hijo: esa es la autoridad, y si tú no quieres que esas consecuencias se te pongan, tienes que aprender a cumplir con las normas. Ahora, punto 2. Si las consecuencias no están sirviendo para modificar el comportamiento de tu hijo, hay que plantearnos 2 cosas. Una, lo has tendido a consentir, a apapachar y demás, y está asistiendo a un lugar donde ahí no lo consienten, ahí le ponen reglas, y por lo tanto ha venido acostumbrado a estar consentido, y pues la escuela no está haciendo lo que tú haces o lo que hacen en casa, y entonces pues quiere ser tratado en la escuela como es tratado en casa. Porque a veces se da una, a veces se dan las 2. Esta ha sido una historia consistente en la vida de tu hijo desde pequeño, y a lo mejor lo que tenemos es que hacer una valoración para ver si tiene problemas de aprendizaje, si tiene algún trastorno del desarrollo que le esté dificultando o en su comportamiento o en su aprendizaje, y eso lo esté rebasando y no tenga la capacidad de contenerse, esté siendo impulsivo, esté teniendo problemas de atención y de verdad la situación lo rebasa. Y entonces necesitamos hacer una valoración, una evaluación con un experto que nos diga hasta dónde está presentando alguna dificultad que no le está permitiendo responder ante las dificultades de la escuela. Y no estoy cuestionando su inteligencia, no lo confundan. Si eso es así, hay que acudir con un neurólogo pediatra para que le haga un chequeo, y desde ese chequeo poder decir: a ver, esto está bien, pero necesitamos una evaluación psicopedagógica para revisar en dónde están los huecos de aprendizaje que ha tenido, para saber cómo se le tiene que respaldar y superar la problemática que esté presentando. Si no, la historia va a seguir así. Necesitamos ver qué pasa que lo lleva a estar diciendo que se siente de esta forma. ¿Ok? Tan mal, pero hay que buscar ayuda. En días recientes volvió a circular una nota de un chico que después de un trauma cráneoencefálico severo, los padres se decidieron, un chico de 18 años, a donar sus órganos. Salvaron 7 vidas. 7 vidas con posibilidades todavía, que gracias a los órganos de este chico pudieron retomar la vida ante pues lo que sin duda es una tragedia. Y es muy complicado y terriblemente doloroso. Yo creo que nadie podría negar lo que debe haber y el momento tan complejo y tan duro que debe de ser en la vida de unos padres enfrentarse a una circunstancia de esta naturaleza. Y por el otro lado, saber que la muerte de su hijo no es en balde, que no es en vano, que esa gran tragedia viene acompañada de un gran consuelo, que es la vida de 7 personas más. Y que eso, ante sentimientos sin duda alguna complejos y dolorosos, nos ponen siempre en este dilema: la donación de órganos.
Chayo, tengo 16 años, soy hija única con papás juntos y estoy en prepa. En primero de secundaria yo tenía sobrepeso, me empezó a gustar un niño y yo me metía en la cabeza que si no me hacía caso era por gorda. En primer año bajé lo que yo quería. Dicen mis papás que yo antes de la secundaria era muy extrovertida y que a partir de la secundaria me volví muy penosa. La verdad es que yo siempre me he recordado penosa, pero sí es un hecho que me volví más. No sé si algo tiene que ver el tema de la comida. En la secu yo tenía 3 amigos que también eran muy introvertidos, solo me llevaba con ellos 3, pero me sentía segura. Entro a la preparatoria y toda mi vida cambió. Mis amigos, mi pareja, la relación con la comida, con mis papás, mi horario. Pues en la secundaria iba en la tarde y ahorita en la mañana. Me ha costado demasiado. Estoy con 2 primos que son como mis hermanos y ellos me han ayudado a socializar. Tengo más amigos que amigas, pero me llevo bien con todo el salón y de otros salones. Pero salir de mi zona de confort ha sido un reto. Me gustaría hacerlo, pero la pena me paraliza. El miedo a que me critiquen me frena a muchas cosas. Espero que tengas un consejo y me puedas ayudar. Te escucho desde la primaria. ¡Wow! Oye, a ver, lo primero que te voy a decir es algo que a lo mejor vas a decir, chimpa, que le escribí. ¿Qué crees? Que a todos nos critican todo el tiempo. Nada más que la crítica tiene una característica. Toda crítica pasa de moda. Toda, absolutamente toda. Y cuando uno aprende a perderle el miedo a la crítica y a saber que a final de cuentas, incluso a pesar de la crítica, la gente nos puede llegar a querer. La gente puede estar con nosotros, la gente puede relacionarse con uno y que aquello que en un principio alguien te criticaba, luego hasta te lo acaba contando y te dice, fíjate que a mí me parecías que eras tal, pero ahora que ya te conozco ya pienso diferente. Resulta que la crítica no tiene tanto peso como nosotros pensábamos, porque el peso de la crítica se lo das tú. Entonces, lo primero que tienes que decirte a ti es: ni quedándome en mi zona de confort, ni saliendo de ella, me van a dejar de criticar. Entonces, si de todas maneras me van a criticar, pues ya mejor que de lo mismo. Y tú irás decidiendo qué es lo que va pasando, porque si algo es inevitable en la vida, es que te critiquen. De la misma manera que tú tienes libertad de pensamiento con respecto a quien sea de la gente que conoces. Y como tú sabes si criticas con menos o con más mala intención, e incluso que a veces tus pensamientos ni siquiera tienen mala intención, lo mismo puede estar pasando. ¿Y sabes otra cosa? No somos tan importantes. Así es que llévate eso en tu cabecita y vas a ver cómo el peso se va a volver más ligero. Híjole, este correo que voy a leerles es un correo muy perturbador. Mi pareja todo el tiempo me dice que desea a mi hija, que se va a masturbar pensando en ella, pero a mí no me agrada. Él dice que me ahogo en un vaso de agua, que solo son ideas, porque conmigo es con quien tiene relaciones. Me pide fotos de mi hija. Dice que es una ricura con senos ricos y eso me lastima. Quiero dejarlo, pero no puedo. No vivimos juntos. Yo tengo 44 y él 54. Yo con 2 hijas y él con 1. Constantemente menciona a mujeres y las ve y dice que están buenonas. Que aguante, que son deseos. Y yo me siento tonta. Porque él me dice, y bueno, ya se imaginarán las palabras porque no las puedo repetir al aire, hipócrita, que no le inspiro. Me hace bromas, que no tengo senos, que soy vieja, pero él dice que no es por insultarme, que solamente es una plática. Mira, creo que necesitas buscar ayuda para salirte de esa relación. Tienes que poner a tu hija a salvo, porque el paso de una situación de estas a que él se propase con tu hija es muy pequeñito. En algún momento puede empezar a seducirla, puede empezar a buscar la manera de tener que ver con ella, y
Esto no es una falta de respeto, son insultos. Y el que tú estés en esa relación te tiene que poner a pensar a ti qué es lo que hace que necesariamente te quieras quedar en esta relación a pesar del descaro con el que este hombre te trata. Porque sin duda alguna, esto en una situación emocional sana te debería de generar repulsión de ti hacia él ante el descaro con el que él se maneja. Pero me preocupa muy claramente la situación de tus hijas. Hoy te está hablando solo de una, pero va a ser cuestión de tiempo que te hable de la otra. Y creo que esto ni es algo que te mereces tú ni se merece nadie, pero claramente no habla de una situación sana. Y te puedes llegar a arrepentir de forma muy importante de lo que este hombre pueda llegar a ser capaz. Así es que busca ayuda de forma importante y pronto. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Audiocentro.